Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me ofrecen. Soy el doctor Racpar Eduardo Díaz González, médico anestesiólogo, de acá del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Y en esta oportunidad, en este curso de broncoscopía, pues me voy a encargar de hacer la parte de lo que es anestesia para las broncoscopías, ¿sí? Entonces vamos a presentar. Entonces, justo en este tipo de anestesias, las anestesias para las broncoscopías, vamos a tener, va a ser un tipo de anestesia muy particular, debido a que nosotros en todo momento tenemos que tener una buena coordinación y comunicación entre el neumólogo o cirujano de tórax que va a hacer la broncoscopía y el anestesiólogo, nosotros que vamos a estar administrando esta anestesia. Tenemos que comunicarnos para ver en qué plano está el paciente, si ya podemos iniciar, cuánto está saturando, cómo está su frecuencia cardíaca, si ha encontrado el broncoscopista alguna patología, alguna lesión. Tenemos que estar bastante atentos y comunicarnos en todo momento, tanto entre el que ejecuta como en el que proporciona la anestesia, ¿sí? Por otro lado, también este tipo de anestesias tiene que balancear lo que es la seguridad y el confort del paciente. Además, que ustedes sabrán, ninguna anestesia es igual entre distintos pacientes. Siempre tenemos que planificar nuestra anestesia de forma individual. También tenemos que prever las posibles complicaciones que pueden haber en ese tipo de pacientes. Por lo tanto, se hace esencial tener una buena evaluación preanestésica. Y en esta evaluación preanestésica que nosotros vamos a efectuar a los pacientes que van a ser sometidos a broncoscopías, tanto paciente pediátrico como paciente adulto, siempre debemos recordar los 5 componentes de la evaluación preanestésica, que son determinados por la ASA Practice Standards on Preanesthetic Evaluation. Y ustedes ya recordaremos, ¿no?, que estos 5 componentes son: 1, revisión de la historia clínica, siempre debemos hacerlo en todo paciente, porque sea de forma rápida, pero por lo menos tener una idea general de cuáles son las patologías con las que ha venido el paciente. Segundo, una entrevista directa con el paciente, ¿sí? Tercero, un examen físico dirigido. No se les pide que sea un examen físico exhaustivo, sino uno dirigido especialmente a 3 puntos: corazón, pulmones y vía aérea. A esos 3 puntos tenemos que dirigir, para ese tipo de pacientes, nuestro examen físico. Adicionalmente, es posible que necesitemos pruebas preoperatorias. Esto ya depende del tipo de paciente y la patología que se vaya a presentar. O sea, solamente si las requieren, nosotros vamos a estar solicitando ese tipo de pruebas a los pacientes. Y al final también el último componente es en el caso que nosotros no podamos resolver o tengamos muchas dudas sobre el manejo de una comorbilidad médica que tiene el paciente, y quirúrgica también puede ser, tenemos que hacer algunas consultas a especialistas, ¿sí? Si es un paciente con tormenta tiroidea, pues, y no estamos acostumbrados a ver ese tipo de pacientes que se va a ser sometido a una broncoscopía, pues sí es indicado, por ejemplo, hacer una consulta con un endocrinólogo que maneje ese tipo de patologías. Una vez que nosotros hemos hecho esta evaluación, todo tiene que quedar registrado en la historia clínica, o sea, ellos lo saben, y también se le tiene que asignar un puntaje en el sistema de evaluación de la American Society of Anesthesiologists, ¿no?, lo que conocemos como los niveles ASA. Cuando hablamos nosotros y dijimos que en el examen físico nos íbamos a enfocar a la parte cardiovascular y a la parte respiratoria, pues es importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque van a determinar qué tanta cantidad de carga, de estrés fisiológico puede soportar este paciente. Las broncoscopías van a generar mucho estrés fisiológico, como vamos a ver posteriormente. Y esto, a su vez, este estrés fisiológico principalmente es debido al estímulo intenso que tiene el sistema nervioso autonómico, especialmente el sistema nervioso simpático. La gran liberación de catecolaminas que va a producir la manipulación de la vía aérea. Y como ustedes sabrán, pues este aumento de catecolaminas va a desencadenar una respuesta cardiovascular importante en los pacientes. Cuando hacemos nosotros la evaluación
de síntomas respiratorios, ya que vamos a trabajar sobre la vía aérea, debemos reconocer algunos signos y síntomas importantes. Ustedes lo pueden apreciar acá en la diapositiva. Si hay estridor, si hay disnea progresiva, si hay una tolerancia al ejercicio que va disminuyendo constantemente, si hay sibilancias. ¿Por qué es importante reconocer esta sintomatología? Básicamente, porque un paciente que presenta cualquiera de estos síntomas es posible que tenga un compromiso pulmonar, una enfermedad pulmonar. Y esto a su vez, dentro del contexto de las broncoscopías, pues me va a dar un tiempo de respuesta menor en el paciente. Una cosa es dar anestesia, por ejemplo, para una broncoscopía, para retiro de cuerpo extraño, un niño que por lo demás es saludable, que dar anestesia para un lavado bronquialveolar en un niño que es postrado y tiene múltiples neumonías a repetición. Entonces vemos que las situaciones son muy diferentes entre ellas, que es lo que me está diferenciando, que un paciente tiene patología pulmonar y el otro paciente no la tiene. Otros antecedentes, como el hábito de fumar, la presencia de apnea obstructiva del sueño, y eso también se da en pacientes pediátricos, el asma o el EPOC, pueden elevar el riesgo de complicaciones durante el procedimiento o inmediatamente después. Historias de antecedentes cardiovasculares, por ejemplo, falla cardíaca con una disminución en la fracción de eyección, o antecedentes de enfermedad coronaria, o un infarto al miocardio en el último año, van a predisponer, entre otras más, van a predisponer a complicaciones cardiovasculares durante este procedimiento. Vuelvo a repetir, durante la manipulación de la vía aérea, tal vez el principal evento es la activación del sistema nervioso simpático y por ende liberación de catecolaminas y por ende estrés cardiovascular. También se habla de que algunos pacientes en particular puede ser requerido la profilaxis antibiótica, inclusive para procedimientos como las fibrobroncoscopías. ¿Qué pacientes se recomienda que se hagan la profilaxis antibiótica? Según las guías de la American Heart Association del 2007, pues los pacientes portadores de válvulas cardíacas protésicas, con antecedente de endocarditis infecciosa, pacientes que han sido sometidos a trasplantes cardíacos, o pacientes que tienen historia de enfermedad cardíaca congénita y hayan sido reparadas anteriormente, pues en estos pacientes se recomienda utilizar antibiótico profilaxis, debido a que hay un riesgo asociado de bacteriemia durante las broncoscopías. Por lo tanto, es necesario este antibiótico profilaxis. También tenemos que ver en esa evaluación preanestésica el examen de la vía aérea. Yo les pongo una imagen ahí al costado, al lado derecho de sus pantallas. Y ven un niño con un maxilar inferior bastante pequeño, ¿sí? Una micrognatia marcada. Si vemos su fascia, también vamos a ver de que las orejas son de implantación baja, por ejemplo. Entonces me está dando, observarlo solamente el paciente, ya me está dando la idea de que voy a tener una dificultad en el manejo de la vía aérea. Las deformidades craneofaciales, especialmente en pacientes pediátricos, siempre me tienen que inducir a pensar de que hay una posibilidad de una vía aérea difícil, inclusive ventilación difícil. Pero no solamente es el único predictor, especialmente en adultos, el score de Mallampati, la distancia tiromentoniana, la distancia iomentoniana, pues nos pueden ayudar a definir la dificultad del manejo de una vía aérea y de una intubación difícil. Otras medidas de predicción pueden ser el rango de movimiento cervical, la apertura oral, el IMC, la edad, presencia de macroglosia o presencia de masas dentro de la vía aérea. Son predictores que me van a determinar si hay probabilidad de tener un manejo complicado de la vía aérea. ¿Sí? Siempre hay que estar preparados nosotros en este grupo de pacientes sometidos a broncoscopías. Otra de las cosas que siempre se nos recomienda vigilar, observar, es la presencia de masas mediastinales. Si el paciente tiene presencia de masas mediastinales, las cuales inclusive muchas veces pueden ser biopsiadas, debemos nosotros corroborar primero el tamaño,
la ubicación y algo muy importante, si hay compresión de la vía aérea. Algunos pacientes ingresan con masas mediastinales para que se haga un diagnóstico si es que hay compresión o no hay compresión de la vía aérea por esta masa mediastinal. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta este factor. ¿Por qué? Porque estas masas mediastinales en un paciente anestesiado que no tiene fuerza ventilatoria, que su caja torácica no se encuentra ventilando de forma espontánea, es muy posible que ocluya las vías respiratorias dependiendo de su ubicación, tráquea o bronquios. Y esto nos va a generar un problema bastante grande en el manejo del paciente. ¿Qué debemos hacer? Básicamente, cuidar la permeabilidad de la vía aérea, adoptando una posición adecuada para cada paciente individualmente, de acuerdo a la zona o la ubicación y al tamaño de la masa mediastinal que tenga. ¿Cómo podemos hacer eso de forma simplificada? Pregúntenle al paciente siempre, cuando duermes, ¿en qué posición te gusta dormir? Boca abajo, de costado derecho, del lado izquierdo, puedes echarte completamente boca arriba, o duermes de 3 lados, un cuarto. Pregunten eso a su paciente, en el caso que haya masa mediastinal. Una vez que le dicen, por ejemplo, al paciente, no, yo prefiero dormir del lado, recostado del lado izquierdo. Así puedo, si me pongo del lado derecho no puedo respirar. O si me pongo boca arriba no puedo respirar. Coloquen al paciente en decúbito lateral izquierdo, tal como el paciente mismo les ha mencionado, para que no tengan problemas al manejar esta vía aérea. Entonces, como les habíamos mencionado, si ven acá en estas imágenes, la presencia simplemente de tumoraciones a nivel del mediastino, en este caso el mediastino anterior, cómo comprime las estructuras traqueales, las estructuras de la vía aérea, los bronquios, puede comprimirlo y nos puede generar problemas obstructivos, ¿sí?, durante el procedimiento, independientemente de la broncoescopía en sí. Para corroborar mucho este tipo de problemas, en los cuales puede haber una obstrucción fuera de la vía aérea o una dentro de la vía aérea, podemos utilizar algún tipo de pruebas particulares, como es la espirometría. Y en este caso, cuando hay presencia de obstrucción, podemos determinar a través de la espirometría si es que tenemos una obstrucción intratorácica o si hay una obstrucción extratorácica. Ustedes ya saben que las obstrucciones intratorácicas básicamente se van hacia la fase expiratoria, mientras que las extratorácicas con trastornos en la fase inspiratoria del ciclo ventilatorio. ¿Sí? Una vez que hayamos entrevistado a nuestro paciente que va a ser sometido y lo pasamos a la sala de procedimientos, porque tenemos que hacer con el paciente, lo monitorizamos, ¿sí? Y no solamente vamos a monitorizar las funciones vitales, tengan en cuenta, sino que también tenemos que monitorizar el grado de nivel anestésico que vamos a darle a estos pacientes. Ustedes también se acordarán de que la anestesia en sí no es una condición única, sino es un continuo de condiciones, ¿sí? Podemos nosotros tener un paciente muy levemente sedado, ansiólisis solamente, pero si aumentamos la dosis de anestésico, de medicamento, de benzodiazepina o de propofol, podemos tener una sedación analgésica moderada. Y si administramos mayor cantidad de medicamento, una sedación profunda. Y si administramos un poco más, podemos llegar al plano de anestesia general. Cuando damos anestesia, y voy a poner el término general anestesia, para un procedimiento de una broncoscopía, tenemos nosotros que navegar entre estos 4 estadios. Un paciente, 40 años, sin mayor antecedente, por ejemplo, al cual le van a realizar una broncoscopía flexible, pues no significa que vamos a dar la anestesia general. Tranquilamente lo podemos hacer con una ansiólisis. A lo mucho tal vez con una sedación moderada. ¿Sí? ¿Ya? Pero un paciente pediátrico de 4 años que va a hacer una broncoscopía diagnóstica o por retiro de cuerpo extraño, pues nunca vamos a pensar en administrarle una sedación. Vamos a ir de frente para la anestesia general. Como ustedes pueden ver en el grupo de pacientes en el cual se le va a realizar broncoscopías, podemos encontrar un gran espectro
Inclusive, regresando a este paciente de 40 años, el cual estábamos sedando solamente una ansiólisis, una sedación mínima, ¿qué pasaría si el neumólogo decide entrar, después de haber hecho la broncoscopía flexible, con un broncoscopio rígido? Nuestro plan anestésico rápidamente va a cambiar y se va a ir hacia una anestesia general. Entonces, vean nosotros cómo en esos procedimientos tenemos que ir navegando entre uno de los 4 estados que tenemos. Una ansiólisis, una sedación moderada, sedación profunda o anestesia. Y en la parte de la monitorización, en sí, simplemente cumplir los estándares básicos de la American Society of Anesthesiology. Los criterios de las medición, pulsioximetría, ETCO2, electrocardiograma y PAN. Lo más básico. Todo paciente que vamos a darle cualquier tipo de anestesia. No hay mucho problema con eso. Y respecto al procedimiento, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Sí? Los medicamentos con los cuales nosotros vamos a anestesiar, en general, estamos hablando de anestesiar un término bastante amplio, al paciente, depende del mismo paciente, quién realiza el procedimiento, neumólogos, cirujanos de tórax, inclusive en algunos casos cirujanos de cabeza y cuello, por ejemplo, y de la anestesiólogo. Entonces, en esta fotografía, por ejemplo, están viendo al equipo de manejo de vía aérea del Hospital de Emergencias Pediátricas, es una fotografía un poco antigua, de hace unos 5 o 6 años, en los cuales, como ustedes pueden ver, pues hay neumólogos involucrados, hay anestesiólogos, el personal de sala de operaciones, ¿no? Y el tipo de anestesia que se emplea, como les vuelvo a repetir, depende mucho del tipo del paciente, de la patología, de qué técnica va a utilizar el broncoscopista, si va a ser flexible o rígida, por ejemplo, ¿no? E inclusive, vuelvo a repetir, del mismo anestesiólogo. Si un anestesiólogo está acostumbrado a dar TIVA, pues probablemente lo más seguro sea dar TIVA. Si un anestesiólogo está acostumbrado a dar anestesia inhalatoria, pues probablemente le vaya muy bien con anestesia inhalatoria. Como ustedes pueden ver, esto es bastante variable. Pero dentro de todo el tipo de anestesia, lo que nosotros tenemos que evitar es esto, la estimulación laríngea. Durante toda cirugía, procedimiento que involucre vía aérea, va a haber estimulación laríngea. Como lo mencionamos anteriormente, esta estimulación laríngea va a traer una respuesta simpática, una activación del sistema nervioso autónomo simpático. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que la presión arterial suba, hipertensión arterial. Adicionalmente, que el corazón lata con mayor frecuencia, taquicardia. Pues ustedes lo saben ya desde el primer año de residencia. La respuesta simpática va a ser muy elevada ante cualquier tipo de estimulación laríngea. Por lo tanto, una de nuestras principales metas anestésicas va a ser atenuar la respuesta simpática. ¿Cómo podemos atenuar entonces esa respuesta simpática? ¿Cómo podemos hacer de que no haya hipertensión, que no haya taquicardia? Algunas opciones: anestésicos locales en la zona de la vía aérea que vamos a abordar, que se va a abordar el broncoscopista. ¿Sí? Inclusive hay técnicas regionales para eso, para hacer un bloqueo del nervio laríngeo superior, por ejemplo, o del glosofaringeo. ¿Sí? Administración de opioides. Actualmente con el uso de remifentanilo va a ir bastante bien la atenuación de esas respuestas hipertensivas, de esa activación simpática. El uso de beta bloqueadores como el esmolol también se ha empleado para minorar esta respuesta simpática en pacientes sometidos a broncoscopías, e inclusive el uso de vasodilatadores en casos en los cuales la presión arterial pues, se dispara hacia niveles bastante elevados. Lo que sí tenemos que tener en consideración es que como el estímulo laríngeo no va a ser constante en todo momento, y tampoco la intensidad va a ser igual en todos los momentos, tenemos que titular nuestros medicamentos para utilizarlos en mayor dosis en el momento de mayor estímulo y en una menor dosis cuando este estímulo se haya ido. Por lo tanto, tiene que tener una capacidad de titulación rápida, un inicio rápido y una acción corta, y pasarlos en la medida de lo posible en infusión. Hay medicamentos que cumplen con esto y hay otros que no tanto. Por eso tenemos que tener en consideración. Vean acá el abogado de Michael Jackson. No, el abogado de la fiscalía
¿no? Demostrando qué es lo que le pusieron a Michael, ¿no? Cuando lastimosamente falleció. ¿Se acordarán? Propofol. El Propofol lo usamos, lo trabajamos todos los días en los pacientes. Sin embargo, en el caso de la fibrobroncoscopía, tal vez tengamos que tener cierto manejo fino en la administración, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que el Propofol causa depresión respiratoria. Mientras más dosis yo le pueda dar de Propofol, pues tengo más chance de tener depresión respiratoria. Y vean, esto es importante, que algunos procedimientos de broncoscopía, especialmente las broncoscopías diagnósticas, necesitan que el paciente esté en ventilación espontánea para evaluar la integridad, por ejemplo, de la región de la faringolaringe. Entonces, si quiero ver si hay una laringomalacia, por ejemplo, es conveniente que el paciente esté en ventilación espontánea. ¿Qué pasa si ponemos mucha dosis de propofol? Se pasa la mano, entre comillas. Pues el paciente deja de ventilar, lo ventilaremos nosotros. Pero esto imposibilita la evaluación diagnóstica que tiene que hacer el broncoscopista. ¿Sí? Otros medicamentos que se utilizan, por ejemplo, son los sulfados agonistas. El caso más conocido y actualmente utilizado, la dexmedetomidina, ¿no? Esta dexmedetomidina puede acompañarse de anestésicos locales para disminuir esa respuesta hipertensiva. Otro medicamento que también se ha utilizado con mucho tiempo en este tipo de pacientes es la ketamina, ¿sí? Debido a que la ketamina, cuando se administra como único medicamento sedante o anestésico, pues no produce depresión respiratoria. Sin embargo, que muchas veces necesita combinarse con otros fármacos, como opioides, por ejemplo, con los cuales sí va a haber cierta potenciación de los efectos depresores, ¿sí? Adicionalmente, la ketamina va a poseer efectos anticolinérgicos e inclusive adrenérgicos, lo cual va a ocasionar una ligera broncodilatación. Por el lado contrario, también ustedes saben que la ketamina va a generar aumento de las secreciones, no solamente a nivel de las glándulas salivales, sino inclusive de las glándulas bronquiales. Por lo tanto, pues la visión puede verse deteriorada por la gran cantidad de moco y secreciones que van a tener en todo el tracto respiratorio. En los efectos cardiovasculares también de la ketamina, es un aumento de la respuesta simpática, la cual es indirecta, y por ende aumento del gasto cardíaco y también aumento del consumo de oxígeno. Así que nosotros podemos utilizar ketamina en una fibrobroncoscopía, pero de acuerdo a qué paciente lo van a utilizar. Por otro lado, ustedes saben que una vez que empieza a pasar el efecto disociativo de la ketamina, el paciente va a presentar alucinaciones, efectos euforizantes. Si es un paciente, por ejemplo, programado por una broncoscopía y termina la broncoscopía y de ahí se va a su casa, no es un paciente ambulatorio, difícilmente vamos a utilizar este fármaco, ¿no? Especialmente por esos efectos alucinógenos, que va a tener después determinado el procedimiento. Otro de los fármacos que utilizamos con frecuencia es imidazolam, un fármaco que produce ansiólisis, produce sedación e inclusive amnesia anterógrada. Y la popularidad de estos fármacos, el midazolam, la benzodiazepina, vienen inclusive que es un agente ideal para la premedicación previo a los procedimientos. No solamente las broncoscopías utilizan midazolam, las endoscopías digestivas también, ¿no? Debido a ese efecto sedante. Antes del procedimiento se le coloca al paciente e ingresa mucho más tranquilo a la sala de procedimientos, ¿no? Los opioides, dentro de ellos el fentanil, también es muy utilizado en los pacientes sometidos a broncoscopía debido a que disminuye la respuesta simpática a la laringoscopía al momento de realizar, por ejemplo, una broncoscopía rígida, que sería una de las indicaciones ideales. Si bien causa bradipnea en el paciente y llegando a paro respiratorio de forma dosis dependiente, pues nosotros podemos titular una dosis baja para que no se produzca este efecto no deseado. Y dentro de todo, pues el fentanilo también tiene un reversor, los opioides en general, como la naloxona. Si lo tuviéramos a la mano, pues sería ideal. Si nos pasamos de dosis con opioides, pues revertimos, probablemente múltiples veces,
para revertir, para quitarle ese efecto de depresión respiratoria con el uso de opioides. Por otro lado, medicamentos más nuevos como el remifentanilo, que se administra a través de bombas de infusión y que son tan equipotentes como el fentanilo, han superado a este último debido a la facilidad de titulación y también al tiempo de vida ultracorto que tiene. Entonces nosotros podríamos sustituir el fentanilo por el remifentanilo en ese tipo de procedimientos. No nos olvidemos de este grupo de fármacos que cada vez son más antiguos y a veces se usa con menos frecuencia, ¿no? Que son los anestésicos inhalatorios. Y en este caso, los anestésicos inhalatorios, el principal inhalatorio para realizar una fibrobroncoscopía o fibrobroncoscopía rígida, ¿no?, es el sevoflurane. Especialmente, ustedes sabrán que una de las propiedades del sevoflurane es de que no es irritante. Puede hacerse una inducción con sevoflurane. ¿Sí? Y que el sevoflurane por sí mismo no va a ocasionar depresión respiratoria. Así que esa es la principal ventaja. Las desventajas, básicamente contaminación ambiental que tenemos. Inhalación continua por parte del médico anestesiólogo también. Y tengan en consideración algo, de que si bien los anestésicos inhalatorios pueden ser de utilidad en pacientes que le van a realizar una fibrobroncoscopía, o sea, la flexible, en los pacientes en los cuales se utiliza una broncoscopía rígida, no se recomienda el uso. ¿Por qué? Por la forma de administración que vamos a tener. Para administrar un anestésico inhalatorio, pues tenemos que tener acceso a la vía aérea. El inhalatorio tiene que llegar hacia los pulmones, distribuirse a través del árbol bronquial. Pero en el caso de una broncoscopía rígida, muchas veces la ventilación es muy difícil. Ya vamos a ver por qué motivos. Es muy difícil en una broncoscopía rígida. Tiene un puerto, si bien tiene un puerto para la conexión de oxígeno, necesitamos un equipo especial, por ejemplo, para hacer ventilar a este paciente. Es ventilación jet, no es la máquina de anestesia. Vamos a ver después. Entonces, los anestésicos inhalatorios no son recomendados, no se deberían utilizar frente a una broncoscopía rígida. Los anestésicos locales también pueden jugar un rol importante dentro de una fibrobroncoscopía, tanto rígida como flexible. ¿Por qué? Porque podemos topicalizar la región de la nasofaringe, la faringe y la laringe para disminuir el estímulo que vamos a tener al manipular la vía aérea. Pero siempre que utilicemos, especialmente en la población pediátrica, eso siempre les voy a pedir, es que ustedes consideren siempre calcular la dosis tóxica máxima que necesita para cada paciente. Un paciente de 10 kilos, por ejemplo. ¿Cuánta es la dosis tóxica máxima? Se recomienda más o menos entre 6 a 7 miligramos de lidocaína por kilo de peso. Si tiene 10 kilos, póngale que la dosis tóxica máxima sea 70 miligramos. ¿Cuántos mililitros de lidocaína debería utilizar? Como mucho, sin diluir. Cada mililitro tiene 20 miligramos. Para llegar a 70, debería ser 3.5 mililitros. Ese sería mi tope máximo de lidocaína para utilizar para topicalizar o para irrigar cuerdas vocales inclusive. Entonces, como vean ustedes, mientras más pequeños son, la dosis disminuye más. Si es un paciente de 3 kilos, un neonato de 3 kilos, en el cual van a hacer una evaluación diagnóstica de la vía aérea porque sospechan traqueomalacia o una fístula, pues no traqueosofágica, ¿cuánto es la dosis máxima que podemos permitir que se le aplique al paciente? Lo mismo, 6 miligramos por kilo de peso. 3 por 6, 18. Menos de un cc. A lo mucho un cc. Entonces, tengan presente estas dosis para no tener lo que conocemos pues como toxicidad por anestésico local. ¿Y cómo se manifiesta la toxicidad por anestésico local en un paciente pediátrico, un paciente neonatal? Paciente chocado. Acuérdense eso, bradicárdico, hipotenso, no despierta, síndrome ventilatorio. Entonces, tengan mucho cuidado con la dosificación de los anestésicos locales, especialmente en niños bastante pequeños. Por otro lado, la cardiotoxicidad, fundamentalmente que se da con
La bupivacaína puede ser tratada con intralípidos. No vamos a venir mucho a explicar esto, que vea que muy poco se utiliza la bupivacaína, pero sí está descrita para hacer las broncoscopías. Pero sí la lidocaína ustedes siempre la van a ver en el uso en una fibrobroncoscopía. Por ejemplo, acá en esta imagen, también siempre van a tener una jeringa, chipote, en el cual colocan lidocaína diluida. Solo la lidocaína con la jeringa y lo van a pasar a través del broncoscopio, por ejemplo, cuando llegan por las vocales para topicalizar la zona. Ahora, nosotros podemos utilizar técnicas regionales para dar anestesia en un procedimiento que considera la vía aérea, sí, en algunos casos, no en todos, pero para utilizar estas técnicas regionales debemos reconocer esto, que la vía aérea va a estar inervada por tres nervios principales: trigémino, glosofaringio y el vago. Trigémino, toda la parte nasal externa, inclusive parte de la boca. El glosofaringio, cavidad bucal, faringe, y el nervio vago, la laringe propiamente dicha. Entonces, nosotros, dependiendo a qué zona vamos a abordar, pues vamos a tener que, podemos utilizar algunas técnicas para poder bloquear. Por ejemplo, cuando se coloca el broncoscopio flexible por la nariz, podemos aplicar simplemente echar un spray, ¿sí? Una topicalización con la nariz se coloca para disminuir la sensibilidad al momento de pasar el broncoscopio. ¿Sí? Otras técnicas, por ejemplo, ¿qué más podemos hacer? Inervación del bloqueo del glosofaringio. ¿A qué nivel? A nivel de los pilares anteriores de la boca. Con una pequeña hoja cargamos nuestra anestésico local y bañamos toda esa región con anestésico local. ¿Qué me va a dar ese bloqueo del glosofaringio? Bloqueo de la sensibilidad a nivel de la base de la lengua, faringe y epiglotis. La epiglotis es inervada por el glosofaringio. Pero si queremos irnos más abajo, pues nos vamos al nervio laringio superior. El nervio laringio superior, se acordarán ustedes, que es una rama del nervio vago, así como el laringio recurrente. El laringio superior tiene dos ramas, una rama interna y una rama externa. La que nos interesa y que es la que inerva la sensibilidad el nivel de las cuerdas vocales en sí, los cartílagos aritenoides, etc., pues va a ser la rama del laringio superior, la rama interna del laringio superior. ¿Cómo lo ubicamos? Entre el hueso hioides y el cartílago tiroides, en la membrana tiroidea, hacia los lados, cerca de los cuernos del hioides, podemos colocar una infiltración. ¿Verdad? Más o menos como está en esta imagen de la emisora, para poder bloquear el nervio laringio superior, la rama interna. Y por lo tanto, tener unas cuerdas vocales con escasa sensibilidad. Muy bien. ¿Qué otros fármacos podemos utilizar durante una broncoscopía? Bloqueo neuromuscular. ¿Sí? Por mucho tiempo se tiene cierto respeto o miedo, tal vez inclusive, a lo que es el uso de relajante muscular, de bloqueador neuromuscular. ¿Por qué? Porque tiene un efecto prolongado y muchas veces, en algunos casos, empeora el manejo de la vía aérea. Sin embargo, facilita en otros casos e inclusive nos ayuda a salir de problemas como laringoespasmo. Actualmente sí se puede recomendar el uso de bloqueo neuromuscular de acuerdo a la situación clínica que se va a dar. Y la ventaja que ahora tiene el bloqueo neuromuscular es que contamos con reversores bastante potentes. En este caso, por ejemplo, como es el Sugamadex. Acuérdense, si utilizamos un un aminoesteroide, un relajante muscular aminoesteroideo, como es el rocuronio o como es el leucuronio, podemos utilizar Sugamadex para revertir el efecto. Si no tenemos, ¿qué podemos utilizar? ¿Qué alternativas tenemos? Succinilcolina, un relajante muscular despolarizante de acción bastante corta. ¿En qué casos lo vamos a utilizar? Para facilitar el manejo de la vía aérea durante la broncoscopia. Una broncoscopia rígida o ante la aparición de algún tipo de complicación. Muy bien. ¿Y cómo vamos a manejar la vía aérea en un paciente que le hacen fibrobroncoscopía? Hay diversas formas, ¿sí?
Lo que van a escuchar ustedes en la bibliografía es que se recomiendan dos. O le pones máscara laringia o le pones un tubo endotraqueal. Sin embargo, hay métodos mixtos que consideran el uso de ventilación no invasiva en los pacientes para la realización de una broncoscopia. Y cuando hablamos de ventilación no invasiva, estamos hablando de máscaras faciales con ventilación a presión positiva. ¿Sí? Pero vayamos un poco tal vez a la parte más teórica, ¿no? Que nos dice que las máscaras laringias, pues sí han sido utilizadas desde hace mucho tiempo como acompañantes ideales en las fibrobroncoscopias, debido a que me da acceso también a la vía aérea, especialmente de acuerdo al modelo de máscara laringia que podemos utilizar. Aparte del tubo endotraqueal, también podemos colocar un tubo endotraqueal y a través de ahí ventilar y colocar el broncoscopio. No tiene ninguna, pues que es algo bastante sencillo en general, ¿no? Pero también tenemos otras técnicas que son la ventilación jet, por ejemplo. Y en este caso, solamente utilizamos, pero acá en la imagen, un broncoscopio rígido. Y si ustedes han visto una broncoscopía rígida, pues es ver como un fakir, cuando agarra un sable, ¿no? Pasa el sable hacia el esófago. En este caso no es hacia el esófago, es hacia la vía aérea, hacia la tráquea y los bronquios. Cuando uno ve, por ejemplo, uno de esos artistas, no puedo entre comillas, ¿no? Estos fakires, que agarran un sable y se lo pasan por la boca hacia el estómago, pues ¿qué es lo que nos sorprende? De que puede cortarse el esófago, puede sangrar el estómago. ¿Sí? Así que no tiene que moverse, tiene que estar derechito. Lo mismo, ¿qué pasa cuando ponemos un broncoscopio rígido? El paciente no puede moverse, el paciente no puede toser, porque a cualquier estímulo, el paciente tose, se encorva, se encoge, se mueve, el broncoscopio rígido va a lesionar la vía aérea. Perforación traqueal, perforación bronquial, perforación de parénquima pulmonar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de procedimientos. Paciente bien metido en plano anestésico y con una ventilación, con ventilación a través de este puerto. Es un tipo de ventilación en particular, ventilación jet a altas presiones y bajos volúmenes. Tengan en consideración. No todos los pacientes. Pero ¿qué pasa si no tenemos este sistema de ventilación jet? ¿Qué podemos hacer? Hay una particularidad cuando ventilamos nosotros a través de un broncoscopio rígido. Y es el tamaño del broncoscopio rígido o el grosor del broncoscopio rígido. Para nosotros poder ventilar oportunamente, de forma adecuada a un paciente, tiene que haber un sello entre el broncoscopio, ¿no?, y la glotis del paciente. Si no ocurre este sello, el aire que nosotros damos con fuerza, tal vez a través de la bolsa de anestesia, pues va a salir a los lados por los bordes del broncoscopio y no va a lograr una ventilación efectiva. ¿Qué alternativas tenemos? Vean acá esta imagen que están colocando al paciente. Le están colocando un taponamiento con gasa. Sí, también se puede hacer en adultos. También en ese grupo de pacientes, alrededor de la glotis, colocar gasas, cerrar nariz, cerrar boca y proceder a ventilar a través del broncoscopio. Porque si lo dejan sin ese taponamiento y el broncoscopio es muy pequeño, pues no van a poder ventilar nada con el paciente si es que no tienen esa presión de la ventilación jet. Así que vean que tienen que considerar mucho, tener muchas consideraciones con cada uno de estos pacientes. Y por otro lado, también tenemos que ver las emergencias que se pueden producir durante el procedimiento en sí. Una de esas emergencias, por ejemplo, es la hemorragia iatrogénica en vía aérea, que en realidad sí tiene una incidencia bastante baja, pues cuando se presenta puede comprometer la vida del paciente. Ustedes vean esta imagen en este paciente que se le ha hecho una broncoscopia y acá hay un bloqueador, ¿no? Pero vean el fondo del bronquio, cómo se encuentra lleno de sangre, ¿sí? Hay pacientes que tienen tumores, por ejemplo, en los cuales hacen la broncoscopia diagnóstico para tomar una biopsia y apenas punzan, apenas sacan, se viene toda la sangre. Pacientes con tuberculosis, bronquiectasias, aspergilomas, que a cualquier manipulación empieza a entrar el sangrado. Entonces vean que ante un sangrado diario tenemos que actuar nosotros rápidamente.
Probablemente lo más sencillo y lo más rápido es colocar un tubo endotraqueal. Y ese tubo endotraqueal, mandarlo a ventilación unipulmonar para esperar de que tendrá que ser el pulmón en el cual no está sangrando, ¿no? Para que luego, posteriormente, se pueda hacer el manejo de esta lesión hemorrágica. También no solamente el tubo endotraqueal nos ayuda, sino también los bloqueadores endobronquiales. Por ejemplo, en esta imagen, donde hay un sangrado acá en este nivel del pulmón izquierdo, se puede agarrar un bloqueador endobronquial, se infla el baloncito y se ocluye la zona de sangrado y nos deja trabajar tranquilamente en el resto, protegiendo nuestro pulmón sano. Posteriormente, pues se hará el procedimiento que corresponda para controlar este sangrado, pero mientras me está salvando, me está sacando de esta emergencia. Otra de las complicaciones, aparte de las hemorragias que podemos tener en una broncoscopía, es el laringoespasmo, ¿sí? Y acuérdense que el laringoespasmo es mortal si no se detecta y no se trata de forma rápida. No podemos dejar pasar mucho tiempo. Un paciente que lo están ventilando, que el neumólogo está tratando de entrar con el fibrobroncoscopio, tocarlo, pues, se cierran las cuerdas vocales porque no le dimos suficiente plano o porque no le pusieron anestésico local, pues, y no nos comunica, vamos a tener problemas. ¿Cómo lo ventilamos? Vean en la imagen, unas cuerdas vocales abiertas normal y unas cuerdas vocales, paciente pediátrico es esto, con laringoespasmo. Pues si encontramos, nosotros vemos esta imagen en la broncoscopía, pues, preocupémonos, ¿no? Porque no vamos a poder ventilar. Y si no podemos ventilar, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? 3 pilares fundamentales, ustedes lo conocen. Presión positiva, si no sale con presión positiva, propofol, y si no sale con propofol, relajante muscular. ¿Sí? En ese sentido, es lo habitual, utilizar ese. Y para terminar, otra emergencia que puede presentarse en algunos tipos de broncoscopías, especialmente broncoscopías terapéuticas, en los cuales se utilizan equipo láser, electrocauterios o inclusive radiofrecuencia, que es el fuego en la vía aérea. ¿Por qué? Porque para que haya fuego se necesitan 3 condiciones, 3 elementos: combustible, oxidante y calor. La fuente de calor, cualquiera de esas 3, láser, electrocauterio, radiofrecuencia. Oxidante, oxígeno o óxido nitroso. Y combustible, si hay combustible, el mismo combustible es el tejido, la tráquea del paciente. Entonces, si se juntan estas 3 cosas, se puede provocar fuego a nivel de la vía aérea. Pero no vemos habitualmente, ¿no? Esto se puede ver en sitios en los cuales sí se utilizan estos dispositivos, estas herramientas, en la extracción de pólipos traqueales, de pólipos bronquiales. Muchas veces se corta con electrocauterio, con láser, o en la microcirugía laríngea con láser. Y es muy similar. Tenemos que tener cuidado nosotros con lo que ponemos. Por ejemplo, ¿qué es lo que se recomienda? Fundamentalmente, oxígeno menor al 30%. Si nosotros mandamos una mezcla de gas rica en oxígeno, pues tenemos más chance de que este tubo endotraqueal que hemos colocado, cualquier dispositivo, pues empiece a haber fuego, que haya fuego en esta región. También debemos evitar el uso de óxido nitroso en este tipo de pacientes. Lo bueno es que en los últimos 10 años, pues, el uso de óxido nitroso ha caído bastante acá, por lo menos en el país, ¿no? Y lo otro es mantener flujos altos en la máquina de anestesia. No hay necesidad de dar una anestesia a bajos flujos en un paciente que va a ser sometido a una fibrobroncoscopía o una broncoscopía. Bueno, ¿qué pasa si ya se prendió el fuego? ¿Qué hacemos nosotros, no? Lo primero, desconectar el oxígeno, aunque suene contraproducente. Debemos desconectar el oxígeno, porque el oxígeno es lo que va a mantener viva la llama, por lo menos hasta que se apague. Remover cualquier material que pueda servir como combustible, como son gasas o esponjas, y administrar suero salino en la vía aérea, con el afán de disminuir la temperatura, refrigerar y limitar daño adicional. Bueno, estimados colegas, esto ha sido todo por mi parte y les agradezco mucho la atención prestada. Buenas tardes.